Muy buenas noches, hoy vamos a hablar de patología pulmonar, específicamente del enfisema pulmonar. El enfisema pulmonar es un aumento permanente e irreversible en los espacios aéreos distales de un bronquiolo terminal. Para esto debemos recordar qué es un bronquiolo terminal. Un bronquiolo terminal es uno de los segmentos que constituyen el acino pulmonar. Como observamos en la siguiente imagen, el acino pulmonar va a estar formado por tres diferentes segmentos. El bronquiolo terminal, que constituye esta porción, la siguiente porción, que va a ser el bronquiolo respiratorio, y la porción más distal, que va a ser el alvéolo o saco alveolar. En el enfisema pulmonar también se va a observar una destrucción de sus paredes sin fibrosis evidente. También debemos considerar que el enfisema pulmonar se clasifica a partir de la ubicación en la que se encuentra el enfisema pulmonar. El enfisema pulmonar tiene cuatro importantes clasificaciones. La primera, que es el enfisema centroacinar; la segunda, que es el enfisema panacinar; la tercera, que es el enfisema distal; y la última, que va a ser el enfisema irregular. Al hablar de enfisema centroacinar, el enfisema centroacinar, como observamos en la siguiente imagen, va a afectar a la porción central de lo que va a ser el bronquiolo respiratorio. Como observamos, va a existir un aumento de tamaño del área del bronquiolo respiratorio, específicamente en la parte central. También tenemos como característica que se va a encontrar mayormente en los lóbulos superiores y afectando el segmento apical de los pulmones, es decir, la parte superior. También debemos mencionar como característica que el enfisema centroacinar es localizado y se presenta mayormente en personas que son fumadores y, es decir, padecen de tabaquismo. También asociamos este tipo de enfisema a pacientes que también sufren de EPOC, que es decir, la enfermedad obstructiva pulmonar, y como mencionamos anteriormente, en los fumadores. También hablamos de la segunda clasificación, o enfisema panacinar, en la cual, a diferencia del enfisema centroacinar, afecta a su segmento más distal. Como observamos en la siguiente imagen, existe un aumento de tamaño en el segmento más distal de lo que va a ser el acino pulmonar, específicamente en el alvéolo o conducto alveolar. Este va a ser característico en las zonas inferiores del pulmón y en los bordes anteriores del pulmón. En este caso, de este tipo de enfisema se asocia a una deficiencia de lo que es la alfa-1 antitripsina, que más adelante vamos a mencionar su importancia. En la tercera parte de la clasificación del enfisema tenemos al enfisema acinar distal, el cual, como su nombre lo dice, afecta a la porción distal del acino. También principalmente a la porción alveolar. Esto se caracteriza por tener múltiples espacios aéreos que van a ir de 0,5 centímetros hasta llegar a los 2 centímetros, lo cual es muy característico del enfisema acinar distal. Como última parte tenemos al último tipo de enfisema, que va a ser el enfisema irregular. El enfisema irregular está asociado a la cicatrización, a diferencia de los otros, en los cuales no observamos esta característica. También se presenta la fibrosis a consecuencia de la cicatrización, y también observamos que se presenta en varios focos pequeños, es decir, no va a estar localizado como mencionamos en los primeros dos, que son el centroacinar y el panacinar. Es muy importante recalcar, sin embargo, que el enfisema irregular no tiene significación clínica. Como otro aspecto importante vamos a mencionar lo que es la etiología del enfisema pulmonar. En la etiología del enfisema pulmonar tenemos dos factores importantes
principalmente. Uno que va a ser sustancias nocivas como el humo y diferentes sustancias del ambiente, así como también el tabaco por aquellas personas que son fumadores. Como otro factor importante en la etiología tenemos lo que va a ser el factor genético, que si bien lo desarrolla en menor proporción, se considera parte de la etiología del enfisema pulmonar. Como otro aspecto importante para entender la patología tenemos lo que es la patogenia, que entra en estrecha relación con lo que es la etiología. Como otro aspecto importante vamos a desarrollar lo que es específicamente la patogenia. Como mencionamos anteriormente, el primer causante etiológico va a ser el consumo excesivo de tabaco y de cigarrillos, lo cual conlleva a un proceso inflamatorio excesivo, es decir, una excesiva producción de mediadores químicos de la inflamación, así como células proinflamatorias. Como otro aspecto importante también tenemos un excesivo estrés oxidativo, además de una inducción excesiva de lo que es apoptosis o muerte celular. Como tercer factor tenemos lo que va a ser una deficiencia de lo que es la alfa-1 antitripsina por determinación genética, lo cual va a causar un desequilibrio en lo que es la proteasa-antiproteasa. Estos factores combinados lo que van a hacer es que conllevan una destrucción de la pared alveolar, que es lo que ocurre característicamente en el enfisema pulmonar. A continuación mencionamos otro factor importante, el cual va a ser la morfología o características morfológicas de la patología, la cual estudiamos a partir de dos divisiones. La primera, que son las características morfológicas macroscópicas, las cuales van a ser un aumento significativo del tamaño de los pulmones, el cual se observa a través de una radiografía al no permitir observarse el corazón, además de un daño mayormente en la parte superior de los pulmones o segmento apical a través de la presencia de burbujas o bulas que se ven a través de segmentos como segmentos de luz o presencia de segmentos blancos en los pulmones. Cuando hablamos de las características morfológicas microscópicas, hablamos de aquellas que no son visibles a simple vista, sin embargo, a través de diferentes estudios son observables. Hablamos de una hiperplasia de células caliciformes con moco que va obstruyendo la luz, además de la presencia excesiva de células proinflamatorias como lo son los linfocitos B, los macrófagos y además que forman parte del infiltrado inflamatorio de las paredes bronquiales. También observamos un engrosamiento en la pared bronquial, así como también una hipertrofia del músculo liso y la presencia de fibrosis bronquial o peribronquial, es decir, alrededor de los bronquiolos. Ya que tenemos los aspectos morfológicos claros y diferenciados, podemos hablar ahora de lo que es la clínica, las manifestaciones clínicas que se dan debido a estos cambios morfológicos que existen internamente, los cuales se van a manifestar como signos clínicos característicos en el paciente. Inicialmente mencionamos la disnea como un signo característico de la inicial de lo que va a ser el enfisema pulmonar. A su vez también mencionamos la presencia de tos y sibilancias de manera distinta, lo cual permite en ciertas ocasiones confundir con un cuadro de asma. También mencionamos que a medida que el proceso de la enfermedad va avanzando, la pérdida de peso se va a hacer evidente. También tenemos
que tienen los labios fruncidos, un deterioro del flujo aéreo principalmente, ya que va a ir progresando un cuadro de obstrucción. Por último, van a desarrollar lo que es una insuficiencia cardíaca congestiva en relación a una hipertensión pulmonar secundaria, lo cual definitivamente se asocia a un mal pronóstico, es decir, a un cuadro grave de la enfermedad. Ahora que tenemos los aspectos clínicos bien determinados, además de un diagnóstico, es importante también hablar del tema del tratamiento. El tratamiento se conoce como mejores opciones, es decir, las más utilizadas, lo que va a ser la oxigenoterapia, además del abandono del tabaquismo, corticosteroides inhalatorios, además de otros medicamentos. En relación a estos, por el contrario, los menos usados serían una cirugía compensatoria de reducción del pulmón, un trasplante de pulmón y por último uno de los últimos tratamientos que todavía se encuentra en análisis alternativo, que sería la sustitución de la alfa-1 antitripsina o la compensación del déficit genético que existiría de la alfa-1 antitripsina. Con este último punto hemos concluido todos los aspectos que nos sirven para entender lo que es la patología de enfisema pulmonar, así como sus diferentes características, tratamiento, manejo clínico y todos los determinantes que son importantes para el entendimiento de esta patología. Con eso concluimos.